webinar de Haifa sobre las soluciones de Haifa para la nutrición de la vid. Tengo el orgullo, yo soy Oded, de parte de la Casa Matriz Haifa, invitar a todos ustedes a este webinar. Va a dar la ponencia ingeniero Juan Manuel Díaz, nuestro jefe agrónomo de México, que también entiende y vive en la zona viticultura, la zona de vid en México, en el estado de Sonora. Entonces, Juan Manuel, adelante. Bienvenidos todos. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Oded. Muy buenos días a todos. Bueno, como ya mencionó Oded, mi nombre es Juan Manuel Díaz. Estoy en Haifa, México, en la zona noreste del país, en una zona importante de viñedos. Y bueno, la presentación del día de hoy pues es referenciada a la vid, ¿no? Las soluciones de Haifa que tenemos para la nutrición de la vid. En esta charla vamos a abordar diferentes temas. Primero que nada, pues obviamente una breve introducción sobre la vid, producciones mundiales, la importancia, una descripción general en cuanto a la fenología de la vid, manejo nutricional, las etapas importantes fenológicas, los requerimientos nutricionales en cada una de estas etapas para diferentes rendimientos esperados, la importancia de los análisis foliares y bueno, el manejar todo esto pues también de manera adecuada podemos evitar ciertos desórdenes nutricionales que van a ser mencionados. Dentro de las soluciones integradas de Haifa pues vamos a hablar un poco de la línea multicote, de los productos de liberación controlada, de la nutrigación, de las aplicaciones foliares y de los bioestimulantes, todo como un enfoque o como una solución holística, dándole ese enfoque holístico. Vamos a tocar el tema de la salinidad, que es importante en el caso de las uvas también, la tolerancia o la sensibilidad que tienen las uvas a la salinidad. Algunos programas que hay en el software Nutrinet en diferentes países también que ustedes pueden consultar, programas nutricionales. La importancia en la nutrición foliar, algunos paquetes que se han desarrollado exitosos en algunas o con algunas experiencias en algunos países, y la línea de Haifa Steam, que es la nueva línea de bioestimulantes, también algunos ensayos realizados con estos productos para la mejora en la producción de la vid. Bueno, Haifa, pues como saben, siempre tiene un enfoque de 360 grados que va desde conocer y considerar las necesidades tanto del productor como del cultivo que está cultivando, nutrir esas necesidades con productos de calidad, maximizando esa eficiencia en los nutrientes, y pues constantemente buscando soluciones, innovando en las actuales necesidades. Y finalmente, pues todo esto, uno de los bastiones fuertes de Haifa es que todo esto lo comparte, ¿no? Llevamos este conocimiento de un lugar a otro, llevamos las experiencias de un lugar a otro para lograr producciones exitosas alrededor del mundo. La vid, pues dentro de la producción mundial, vean, es un cultivo bastante importante y bastante producido alrededor del mundo con bastante hectareaje, siendo la región de Europa la más productora, de ahí seguida por Asia y posteriormente ya para el lado de América, Sudamérica, América del Norte y Centroamérica, y con menor producción pues en África. Vean cómo está repartido ahí, pues siendo Europa el líder en esta producción con un 48% de la producción mundial, ¿no? Datos del 2019 según la FAO. Y dentro de los tipos de uva que hay en los diferentes países podemos verlos en la siguiente gráfica, en diferentes colores que van desde 5,000, por decir hectáreas, hasta más de 750
hectáreas, como China, por ejemplo, veamos, China es uno de los que produce más de 750,000 hectáreas. México estamos entre las 40 y las 100,000 hectáreas, Estados Unidos entre 300 y 500,000 hectáreas. Y dentro de los tipos de uva, vemos que en color verde se refiere a la uva de mesa, el color rojo a la uva para vino, para la elaboración de vino, y el color amarillo para la uva pasa, ¿no? Que conocemos ya la uva deshidratada, la uva pasa. Entonces vean la importancia, aquí en algunos países son más productores de uva para vino, algunos otros más productores para uva de mesa. Dentro de las etapas fenológicas de crecimiento es importante conocerlas, porque en base a eso pues nosotros podemos ir implementando nuestros manejos nutricionales. La uva pues es un cultivo, por decirlo así, perenne, siempre acabando la cosecha entra en un proceso de dormancia, en la que el árbol o la parra de la vid acumula horas frío. Después de acumular ciertas horas frío, pues empieza el proceso de brotación, que vamos a decirlo como la primera etapa. Después viene ya que empieza a soltar sus primeras hojas, el crecimiento vegetativo en sus tallos con sus primeras hojas. Luego entra en una parte de inflorescencia donde se empieza ya a diferenciar la flor en los tallos. Esta misma floración pues ya va a hacer que se empiece a cuajar el fruto dentro de cada una de las flores en lo que va a ser ya posteriormente el racimo. Entramos a una etapa de que le llamamos tamaño guisante, donde las bayas del racimo pues tienen un tamaño, del tamaño guisante. Posteriormente cierra el racimo, las bayas empiezan a engrosar, empiezan a crecer y se cierra el racimo. Y posteriormente la etapa de embero, que no es más que ya el cambio en la coloración del racimo. Juan, I'm sorry. ¿Sí? I think there was a problem with the hour invitation because I see now it's 10 o'clock. You said it's 9 o'clock now? In my region, but your time is now. My time is 1 hour less than the rest of the country. So it's okay? 10, if it was invited to 10, it's okay? Yes, it's okay. 10 Okay, hour, go ahead, Mexico City. Okay, sorry I interpreted. Go ahead. No, don't worry. Thank you, Joshua. Y bueno, la parte de embero es ya el cambio de la coloración, como mencionaba, para posteriormente ya entrar a la cosecha, ¿no? Entonces esto es cíclico, después de la cosecha vuelve a entrar el cultivo en una etapa de dormancia, acumular horas frío y posteriormente otra vez la brotación, etcétera. Ahora bien, conociendo estas etapas, ¿cómo vemos los requerimientos nutricionales de la vid? En etapas iniciales, en la brotación, hay una alta necesidad de potasio al brotar. En etapas ya más de floración, por ejemplo, veamos que el fósforo empieza, la alta necesidad de fósforo ya es en una etapa de floración o de cuajado de fruto. Posteriormente se mantiene en un nivel estable y posteriormente vuelve a haber otra etapa alta al final de la cosecha, ¿no? Es importante también que al final de la cosecha se hagan aplicaciones post cosecha, ya que son las reservas que va a tener la planta nutrimentales para el siguiente ciclo. Y vean el potasio, importante en una primera etapa, importante en etapas finales también. Calcio, importante en la translocación ya de lo que viene siendo los nutrientes al racimo para esos cambios de coloración. Y en caso de calcio y magnesio pues también importante en todo el desarrollo vegetativo, en los primeros brotes, en los desarrollos de las primeras hojas. Entonces vemos el comportamiento de los nutrientes y en base a eso podemos nosotros hacer programas exitosos de nutrición en cada una de las etapas. Ahora, en cuanto al potasio que mencionábamos anteriormente, vean la importancia como mencionábamos al inicio, al brotar en una etapa primera. Vean cómo es importante, hay una acumulación de potasio. Posteriormente en una segunda etapa baja la demanda de potasio, pero en una tercera etapa se vuelve fundamental que no nos haga falta el potasio. Vean aquí la acumulación de potasio en una etapa ya de llenado, ¿no? De crecimiento y llenado de racimo, ¿no? Fundamental. Y posteriormente pues baja otra vez la
el requerimiento de este elemento, ¿no? Pero importante saber en qué etapas es adecuado aplicar el potasio. Dentro de los requerimientos nutricionales, este es son unas tablas estimadas para 20 toneladas por hectárea. En cuanto a macronutrientes tenemos todos los nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y micronutrientes también, fierro, manganeso, zinc, cobre y boro, ¿no? Estimadas estas para un rendimiento ya mencionado de 20 toneladas. Y en base a esto también hay recomendaciones, por ejemplo, en México, donde dependiendo del rendimiento, ya sea de 7 hasta 25 toneladas por hectáreas, hay una absorción de nutrientes. Y en base a esa absorción de nutrientes, nosotros tenemos que hacer la aplicación o el requerimiento. También hay que considerar que, por ejemplo, hay eficiencias dentro de cada uno de los elementos. Una cosa es lo que absorbe la planta y otra cosa es lo que le tenemos que aplicar, porque tenemos que considerar esa eficiencia. Por decir, el nitrógeno, hay eficiencias que van del 50 a 60%, entonces tenemos que considerar esas eficiencias para hacer las aplicaciones nosotros de los elementos y en cada una de las etapas, ¿no? Como ya vimos anteriormente. En cuanto a los análisis foliares, es muy importante conocer cuál es el procedimiento. Por ejemplo, nos los comparten desde Israel, donde en uva de mesa el mejor muestreo es al inicio de la maduración y en uva de vino a las 2 semanas antes de la cosecha. Los viñedos pues tienen que estar sanos y productivos, por lo menos de 3 años. Y veamos, conocemos la anatomía de la hoja, por decirlo, de la planta, que es la hoja, y la parte del tallo que une a la hoja es el peciolo. Entonces, ¿qué hojas debemos de muestrear? Son las hojas que conectan con el racimo. Tenemos la hoja, el peciolo, e inmediatamente de este lado tenemos el racimo. Posteriormente acá igual, que son las hojas que están sintetizando los carbohidratos que están traslocando el racimo. Entonces, para nosotros tener niveles adecuados y conocer esos niveles, tenemos que considerar estas hojas como importantes para muestrear. Y dentro de los niveles recomendados, dentro de hojas y peciolos, tenemos esta tabla. En el contenido de peciolos considerar y en el contenido de hojas también los niveles óptimos, mantenerlos siempre en estos rangos para pues asegurarnos de que nuestro cultivo va desarrollándose de manera óptima. Y pues si es el caso que no esté en estos niveles óptimos, pues hacer las correcciones necesarias, ya sea tanto aplicación al suelo como aplicaciones foliares, que son aplicaciones complementarias, correctivas y de manera rápida, ¿no? Que podemos corregir aquí algo. Bueno, cuando hay desórdenes nutricionales por un mal manejo o un desequilibrado manejo de la fertilización, podemos apreciar las diferentes deficiencias en cuanto al nitrógeno, por decir la primera. La característica es que es un follaje ligero, me refiero a un follaje como si la hoja no estuviera tan turgente, que se viera muy ligera, de poco peso. Más pequeñas de lo habitual. Obviamente hay un crecimiento lento, siendo el nitrógeno un impulsor del crecimiento vegetativo. Se amarillea por lo general las hojas, hay un amarillamiento general, pero también un exceso de nitrógeno pues nos va a ocasionar un agrietamiento en bayas, nos va a hacer más susceptible a enfermedades como botritis, en el caso de la uva, una enfermedad que hay que cuidar mucho con exceso de nitrógeno. Se va a reducir el tamaño del racimo, la vida en aquel también se vuelve más corta, hay una reducción de la acumulación en azúcares y puede haber un daño en la fertilidad del próximo ciclo. En el caso del fósforo conocemos las deficiencias típicas, que es este color verde oscuro o púrpura morado que comienzan en los bordes de las hojas. Las hojas se vuelven como más crujientes, por decirlo así. El fruto cambia de color prematuramente. Y pues hay un desarrollo deficiente de raíces y de brotes, ¿no? Siendo el fósforo un elemento muy importante en todo el proceso de brotación. Y pues también el exceso de fósforo nos puede inducir a deficiencias de microelementos como hierro, zinc y manganeso, ¿no? También hay que cuidar mucho, no solo la deficiencia, sino también los excesos, ya que pues estos elementos hay antagonismos, ¿no? Entre sí. En cuanto al potasio, adelgazamiento del racimo, del raquis,
El raquis viene siendo como el esqueleto del racimo, ¿no? Donde van creciendo las bayas. Hay una maduración desigual, obviamente, por deficiencia de potasio, encargado del llenado del fruto, y una disminución en la acumulación de azúcares también en las bayas. En cuanto a magnesio y calcio, por decir, en primer lugar magnesio, las clorosis empiezan manifestándose en los bordes o en las puntas de las hojas y con una tendencia hacia el centro, ¿no? Va de lo exterior, de la orilla, hacia el centro de la hoja. Y aquí lo que podemos apreciar en esta deficiencia que primero se va a aparecer en las hojas más viejas, por decirlo así, por la movilidad que tiene el magnesio dentro de la planta, que es un elemento muy móvil. Entonces, la deficiencia la vamos a ver primero en hojas viejas. En cuanto al calcio, las plantas pues se vuelven más susceptibles a enfermedades y plagas, sabiendo que el calcio pues es un promotor del reforzamiento de paredes celulares, de inductor de señales de señalizaciones de respuesta de defensa, y pues vamos, si no tenemos suficiente calcio, pues se vuelve más susceptible a estas enfermedades. Hay una pudrición del grano o la baya, se agrieta, se cae, y bueno, aunque no se nota tanto esta deficiencia en las hojas, también podemos apreciar quizá que las hojas puedan parecer un poquito más pequeñas y en algunos casos unas manchas necróticas, ¿no? Pero muy característico más en lo que viene siendo ya el fruto en la baya. En cuanto a manganeso, también empieza una decoloración entre las venas, por decirlo así, de las hojas, se amarillea, también comienza en hojas jóvenes y en etapas más avanzadas en hojas más viejas. Aquí, a diferencia del magnesio, que el magnesio era más en hojas viejas primero, este elemento primero se presenta en hojas jóvenes. Es un microelemento que su movilidad no es tanta dentro de la planta, entonces lo podemos apreciar primero en hojas jóvenes. En cuanto al hierro, pues los síntomas de deficiencia se parecen mucho al nitrógeno, ¿no? Hay una deficiencia dentro de la hoja. También los primeros síntomas van a aparecer en las hojas jóvenes y por lo tanto el crecimiento se va a retrasar, todas las ramas o los brotes serán más delgados y tienden a romperse, ¿no? Tienden a quebrarse, a romperse y caerse, ¿no? Esta deficiencia es característica o se puede esperar en suelos calcáreos con un mal drenaje quizás o suelos muy ligeros que no son fertilizados con hierro. Zinc, bueno, el desarrollar deficiencia de zinc quiere decir que el grano o la baya no va a desarrollar. Otra deficiencia típica de zinc es que la hoja no se expande y queda como tipo roseta las hojas, como se pueden apreciar aquí. En el caso del boro, también una deficiencia característica en hojas jóvenes y en puntos de crecimiento, ¿no? Hay que ver los puntos de crecimiento. Si se ven atrofiados, pues es una deficiencia de boro, ¿no? Quizás de boro. Y en el caso de azufre, pues también las deficiencias son típicas o características como la del nitrógeno y podemos verlas también en hojas jóvenes y por lo general hay una desaceleración del crecimiento en general. ¿Cuáles son las soluciones pioneras que tenemos en Haifa para la vid? Pues nosotros de manera recurrente o siempre tratamos de recomendar una integración de todos los métodos, productos y métodos de aplicación, los cuales incluyen tanto la nutrigación como la aplicación al suelo, como la nutrición foliar, como la nutrición de liberación controlada y como la bioestimulación también, muy importante para potenciar obviamente todo lo demás, ¿no? Estos programas pues también se pueden incluir, puede ser una combinación de productos como métodos de aplicación, de los cuales tenemos aplicación al suelo, como fertilizantes granulados que conocen o fertilizantes de liberación controlada como la línea multicote, combinados con nutrigación o productos solubles en agua, nutrición foliar o bioestimulantes. Obviamente unos van primero, que son a la fertilización base, y el resto a lo largo de la temporada. Dentro de las soluciones con multicote agri, para ir hablando de todas estas soluciones, recordar un poco de la tecnología de cómo funciona la liberación controlada de multicote. Es prácticamente, en términos simples,
el recubrimiento de los nutrientes con un polímero. Entonces, ahí podemos manejar o tenemos dos alternativas que viene siendo multicote, todos los elementos recubiertos, o lo multicote agri, que viene siendo mezclas entre fertilizante de liberación controlada multicote con fertilización convencional o productos que no estén recubiertos, ¿no? Los gránulos de multicote puede ir de un elemento hasta 10 y bueno, hay diferentes tipos de fórmulas y también longevidades de diferentes meses. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un producto o aplicar un producto como multicote? Es que podemos hacer menos aplicaciones o aplicaciones más bajas. Esto nos traduce a ahorros en mano de obra. ¿Por qué? Porque tenemos menos nutrientes que se pierden, menos lixiviación de elementos, menos volatilización, por decirlo, como en el caso del nitrógeno. Entonces, nos ahorra mano de obra. Podemos aplicarlo sin necesidad de regar, por decir, en épocas de lluvia solamente, y vamos a tener una liberación constante. Muchas veces en épocas de lluvia es muy difícil fertirrigar porque tenemos muy saturado el suelo de humedad. Con multicote no tenemos problema o no debemos de preocuparnos por esto. Hay una menor presión de malezas, ya que el producto pues prácticamente está aplicado en la zona radicular, entonces estamos nutriendo a la planta en sí, no estamos nutriendo las malezas que están alrededor del cultivo. Y por lo general, pues ya por todo lo antes mencionado, pues hay un transporte, hay un ahorro en transporte y combustible. ¿Cómo se da el perfil de liberación? Tenemos una etapa inicial, por decir una etapa inactiva, que es el producto en sí, sin entrar en contacto todavía en el suelo. Ya al aplicarlo al suelo y tener contacto con humedad, pues empieza la solubilización de los elementos que están dentro del gránulo, dentro del polímero. Posteriormente hay una liberación de esos nutrientes, una liberación lineal, y se mantiene estable a lo largo o por gran parte de la longevidad que tiene el producto, y ya una vez liberado todos los nutrientes, pues empieza la decaída que le llamamos, ¿no? Es importante aplicar multicote siempre en la zona de raíces, cerca de la zona de raíces, que es lo que va a estar liberando ahí el nutriente. Deben ser incorporados y asegurarnos de que haya una humedad constante. Aunque la humedad no contribuye a que haya una mayor liberación o menos liberación, sí es importante tener una humedad, obviamente. Decimos que las plantas beben, no comen. Y bueno, tenemos que asegurarnos de esa humedad, ¿no? Como podemos ver aquí en las fotografías, donde está la zona de raíces, vean los gránulos y no hay, o sea, no se observan quemaduras, ¿no? No hay una acumulación, es un producto que no acumula salinidad en el suelo, ¿no? Entonces veamos raíces sanas y los gránulos junto en la zona de raíces. Hay línea multicote Agri Junior, que son productos de liberación controlada enfocados a viñedos jóvenes o a plantaciones recientes. Esto es productos adecuados a estas plantaciones jóvenes. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Es que las plantas sobreviven al trasplante. Sabemos que al momento de hacer un nuevo trasplante o una nueva plantación, ocasionamos un estrés en las plantas. Entonces, con multicote Agri Junior logramos que las plantas sobrevivan a ese trasplante o que el estrés sea menos el que sufran, ¿no? Hay un crecimiento constante en las primeras etapas de desarrollo y podemos tener frutos temprano. Hemos visto que con la aplicación de multicote Agri Junior hemos reducido o hemos logrado producciones más tempranas. Por decir, un árbol que te produce a 3 años, hemos logrado producciones en 2 años. Entonces, otro de los beneficios de multicote es, bueno, que tenemos una nutrición precisa en cada planta, en cada árbol. No estamos contaminando aguas subterráneas, como ya mencionamos. Hay una mínima lixiviación de nutrientes, volatilización de otros. Hay un crecimiento constante, hay una nutrición equilibrada y hay una supervivencia, como decía, en el manejo del trasplante. Hay menos estrés por parte de la planta
y pues por ende un mejor crecimiento. En fórmulas, algunas fórmulas que hemos desarrollado en Sudáfrica y en Francia, por decir, Multicote Agri Junior de 8 meses, de tasa de liberación de 8 meses, 19, 6, 10 con microelementos, y en Francia otra fórmula muy exitosa en viñedos jóvenes, 24, 24, 8, con tiempos o tasa de liberación de 3 meses. Los procedimientos de aplicación, los voy a mencionar a continuación, por decir, cuando son árboles o plantaciones nuevas, va a depender de la cantidad de producto que vayamos a aplicar. Si es poca cantidad, puede ir colocada debajo del hoyo de plantación, pero, bueno, ahorita lo menciono, de 3 a 5 centímetros después cubrimos con suelo, colocamos planta, cubrimos y empacamos normalmente. Pero si las dosis superan los 20, 25 gramos por árbol, tenemos que hacer esta metodología que llamamos es una como de forma radial alrededor del tronco del árbol, colocamos el producto y debemos de comenzar, por decirlo, 5 centímetros, veamos, ejemplificando, esto vendría siendo el diámetro del tronco o el área de la parte del tronco, 5 centímetros en cada lado, y de aquí a extender de 20 a 25 centímetros el producto, ¿no? Cuando son ya producciones que no son nuevas de segundo o tercer año, podemos hacerlo colocándolo alrededor del tronco, como lo mencionamos también en el ejemplo anterior, que son cantidades más grandes todavía que 20, 25 gramos, ya que son árboles más grandes de segundo o tercer año, y asegurarnos también que esté no tanto también en la zona de raíces, pero también en la línea por donde va el riego, ¿no? Vean aquí cómo se está aplicando Multicote y por aquí pasa la línea de riego, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que el bulbo de humedad también esté alcanzando el producto. Algunas fotos en Sudáfrica para uva de vino, vean cómo árboles, diferentes aplicaciones con fertilización convencional. Aquí hay aplicaciones mensuales, como sabemos tenemos que hacer aplicaciones mensuales de un fertilizante convencional, ya que pues la disponibilidad de nutrientes no es tan longeva. Y con Multicote Agri Junior, única aplicación, vean cómo se ven los árboles más frondosos, con mayor desarrollo vegetativo de hojas, y aplicación única, pues ya que es un producto que puede estar liberando por bastantes meses. En uva de mesa ahora también, vean también cómo con aplicación Multicote Agri Junior vemos troncos más gruesos, ¿no? Que con aplicaciones convencionales de fertilizantes convencionales, ¿no? Y que incluye aplicaciones mensuales. Vean cómo una nutrición más precisa, más balanceada y sin ocasionar falta ni excesos de nutrientes nos puede proporcionar tallos más gruesos, árboles mejor desarrollados, y esto es lo que influye también a producciones más tempranas. Multicote Agri para viñedos ya productivos. Bueno, aquí nada más a mencionar un poquito la fenología que vimos al inicio, desde brotación a envero. Vean lo que ocasionamos con una fertilización convencional. Esto es lo que decimos, hacemos una aplicación, luego hay una caída del fertilizante o de la disponibilidad de este fertilizante, hacemos otra fertilización, hay una caída en la disponibilidad o otra fertilización, y estamos ocasionando excesos, deficiencias, y pues por lo general hay un desequilibrio nutricional. Con Multicote Agri se comporta la liberación a cómo va la fenología del cultivo, ¿no? Nos aseguramos que la tasa de liberación vaya lo más acorde a la misma fenología del cultivo. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con esto antes mencionado? Pues que tenemos, como ya vimos en fotos, tallos fuertes, un crecimiento regulado, excelente cuajado de frutos en racimos bien equilibrados, bien formados, en el crecimiento de bayas, y por todo esto, pues fruta de buena calidad. En plantaciones productoras, también repetir un poquito lo anterior, aplicaciones en banda enseguida de la parra, de la vid o de la fila de árboles.
Pueden ser aplicaciones manuales o aplicaciones mecanizadas, como ya hay algunos equipos de aplicación que nos pueden ayudar a aplicar en plantaciones frutales, ¿no? En banda, enseguida de los troncos de los árboles, pero también cuidando que vaya también enseguida de la línea de riego, ¿no? Y que tenga el bulbo de humedad ahí. Cuando son viñedos con riego, cuando son viñedos sin riego, pues está el temporal o está la lluvia que nos va a ayudar ahí. Algunos de los programas recomendados es en Sudáfrica, por decir, tenemos en brotación una aplicación de Multicote Agri y en post cosecha otra aplicación de Multicote Agri, otra fórmula, ¿no? Dosis de aplicación, por lo general 250 gramos en la primera brotación y 120 y 100 gramos ya en post cosecha, ¿no? Esto pues también depende mucho de los niveles de nitrógeno en las hojas, del vigor que tenga la planta, y conociendo eso pues saber qué fórmula es la que voy a aplicar, ¿no? En cada una de las etapas. También para uva, bueno, en uva de vino en Sudáfrica, una aplicación de 6 meses de Multicote, 22-11-11, de 120 a 180 gramos por árbol. En 250 árboles o parras por hectárea, pues tenemos una aplicación que va de 300 a 460, perdón, kilogramos por hectárea. En México, una fertilización combinada para uvas de mesa con Multicote Agri más nutrigación. Tenemos una aplicación en la brotación con Multicote 18-6-12 de 4 meses, una aplicación única, y posteriormente seguimos con nutrigación ya en todas las etapas posteriores, floración, cuajado, cosecha y post cosecha. Recuerden que es importante también manejar la post cosecha, ya que son las reservas para el siguiente ciclo, ¿no? En China también fertilización combinada se ha hecho con Multicote Agri más nutrigación. Aquí ellos al inicio de la primavera una fórmula Multicote Agri 9-27-18 y posteriormente continúan con diferentes fórmulas de Polifit. Polifit triple 19, Polifit 12-6-40 y también antes de cosecha Polifit 12-6-40, ¿no? Ha complementado también con aplicaciones foliares en floración y en crecimiento de bayas. Vean, en floración una aplicación de Polifit triple 19, 1-1-1 en nitrógeno, fósforo, potasio, y ya en el crecimiento de bayas, que es donde ocupamos un poquito más de aporte de potasio, se cambia la fórmula 12-6-40 para pues ocasionar todo ese crecimiento de la baya del racimo, ¿no? En concentración de 0.5 a 1%. En Francia se han hecho trabajos también de fertilización combinada con Multicote Agri, Multica y Haifa Mag para uva de vino, ¿no? Esto se comparó con una práctica del agricultor por 5 años y la solución de Haifa, pues vean, aquí nos dio 19% más producción de vino, ¿no? Entonces tenemos más producción de vino comparado con la práctica del agricultor y eso pues se traduce a mejores ingresos para el productor, ¿no? Vean los resultados aquí, más litros de vino. También fertilización combinada ahora con Haifa Turbo K y Multicote, ¿no? La práctica del agricultor con esta solución de Haifa en la que se incluyó Multicote y Haifa Turbo K, y en este caso se obtuvo 10% más de vino. Veamos el mismo resultado, más litros de producción de vino y por lo tanto más ingresos. Al traducir los litros de producción por el ingreso que tiene esa cantidad de litros, pues tenemos más ingresos por hectárea. En Italia se evaluó también el nitrógeno asimilable por levadura, o YAN en sus siglas en inglés. Se hizo una aplicación de Multicote Agri 13-5-21, 200 kilos a la aplicación en primavera y 100 kilos más en otoño. Esto se comparó con 200 kilos en primavera y 200 kilos en otoño. Entonces estamos hablando de 100 kilos menos, ¿no? Un 25% menos en la aplicación, y se evaluó esta característica de nitrógeno asimilable por levadura y bueno, se observó incrementos en este parámetro, ¿no? Entonces, al tener mejor
asimilación de este nitrógeno por levadura, pues también se favorecen las características organolépticas del vino, ¿no?, que se elabora. En España se han hecho programas de fertilización combinada también con liberación controlada, nutrigación y foliar. En la base se han usado de 350 a 400 kilos de diferentes fórmulas, 12-5-16, 14-5-16. Posteriormente, reforzamiento con aplicaciones foliares con Haifa Bonus, triple 20, 12-5-42 y nutrigación entre cuajado y embero de Polifit 14-7-28. Con esto se ha logrado mejores características en vino en España. Veamos, la línea azul es, por decir, un control con fertilización granular convencional. La línea amarilla viene siendo la fertilización y la verde la liberación controlada. Entonces, dentro de todos los parámetros importantes en la producción de vino, vean, los mejores resultados se obtienen con la liberación controlada, ¿no? Un mejor color, un mejor balance, un mejor cuerpo al vino, una mejor acidez. Bueno, todo lo que los amantes del vino buscan, ¿no?, en el producto. Ahora, algo importante que hay que mencionar para la producción de vid es la salinidad, ¿no? Manejar la salinidad es muy, muy importante para evitar esas reducciones en rendimiento. En esta gráfica hecha por Mas and Hoffman en el 93, vemos la tasa de reducción que pueden tener los cultivos por cada decisimen por metro que se incrementa en nuestra solución de suelo. Vean, la uva aquí es tolerante a 2 decisimen por metro. ¿Qué nos dice? Que por cada decisimen por metro que se incremente, hay una reducción, tasa de reducción acá abajo, entre 10 y 12%. Si se incrementa 3, 10 o 12%. Si se incrementa 4, otros de 10 a 12%, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho de eso, pues, para no tener mermas en nuestra producción, por lo que es un cultivo moderadamente sensible a la salinidad. Lo mencionado anteriormente, la producción puede reducirse en 10%, como mencionábamos, si se excede 2.5, entre 2.5 y 4, cae de 25 a 50, y de 4.1 a 6.7 hay una ya muy marcada reducción, hay quema de hojas y pues por lo general podemos echar al traste toda la producción por arriba del 50%. Vean los síntomas de toxicidad por cloruros, como hay quemas en los bordes de las hojas, toxicidad por sodio, típicas para que puedan ustedes identificarlas y sepan si hay una toxicidad o no por estos elementos, ¿no?, que hay que cuidar en nuestra solución y obviamente con nuestros fertilizantes, ¿no? Visto de otra forma, en uva hay un umbral de 1.5 y 9.6, pues ya quiere decir que el fruto se cae, ¿no? Ya no vamos a tener ni racimo ni producción, ¿no?, por una conductividad eléctrica arriba de 9.6. Ahora, algunos experimentos que se han realizado con el uso de lisímetros de succión para conocer o extraer la solución del suelo en la zona radicular. Veamos cómo Multicote mantiene esa conductividad eléctrica estable a 20 centímetros de profundidad, como cuando se hace o se compara con un fertilizante líquido en riego por goteo. Vean cómo se dispara. Obviamente al aplicar el fertilizante hay un incremento en la conductividad eléctrica y esta va bajando, pues obviamente a medida que el fertilizante se va perdiendo o que se va absorbiendo por la planta el nutrimento. Entonces, aquí visto en la concentración de nitratos lo mismo. Lo que quiero decirles aquí que Multicote mantiene o es una herramienta para combatir esa salinidad. Y mencionábamos, por decir, en el caso de la uva, de 1.9 hasta 3.9, por decirlo 4, tenemos buenas producciones y Multicote Agri se mantiene en ese umbral de salinidad, de conductividad eléctrica. Por lo que es un producto que no acumula salinidad, no acumula en el suelo, está liberando y va a la par a la fenología, lo que libera la planta lo toma y por lo mismo no se está acumulando en el suelo. Ahora, bien, para hablar un poco de la nutrigación también,
otra herramienta que podemos usar en la producción de vid. Obviamente sabemos la nutrigación, que no es más que la entrega simultánea de agua y nutrientes a través del sistema de riego en una precisa combinación y tiempo para lograr esta nutrición vegetal óptima, ¿no? Nosotros siempre recordamos a nuestros productores que debemos de aplicar los productos, pero no solo aplicarlos, tiene que ser en un tiempo preciso, en un lugar preciso, obviamente, en la zona donde vamos a tener mayor efecto en la planta, en una composición precisa, acorde a las etapas fenológicas del cultivo, y en una dosis precisa, para no ocasionar excesos de nutrientes ni deficiencias de nutrientes. Entonces, hay que considerar estos 4 parámetros para tener, como decimos, una nutrición vegetal óptima. Para esto, pues se ha desarrollado, como ya conocen, Nutrinet, que lo llamamos como la mejor forma hoy en día de compartir conocimientos. Es un sistema experto en nutrición vegetal, cuenta con una base de datos ya actualizadas. Se genera un programa de nutrigación que lo podemos generar cualquiera de nosotros siguiendo paso a paso las indicaciones. Podemos incorporar datos locales de clima, análisis de suelo, análisis de agua, y pues lo mejor de todo es que es un servicio gratuito para todos ustedes, para todos nuestros clientes, y esto es lo que llama Haifa como compartir conocimiento, ¿no? Esto es lo que damos para ustedes para mejorar sus producciones. Algunos de los programas de nutrigación hechos en Nutrinet, este es un ejemplo para uvas de mesa en México. Veamos lo que nos muestra el software. Prácticamente nos da los requerimientos nutricionales en todo el ciclo completo del cultivo. Posteriormente nos da la lista, el requerimiento por etapa y los fertilizantes recomendados en cada una de las etapas. Y la cantidad precisa que debemos de disolver en nuestros tanques de solución y la tasa de inyección que debemos aplicar. Nos da productos ya sea en nuestro tanque A, algunos en nuestro tanque B, otros por la compatibilidad que pueda haber de algunos elementos como calcio y fósforo, y cómo debemos de inyectar esa solución a nuestro suelo o a nuestro cultivo para lograr esos alcances en los nutrientes que necesitamos. Este es otro programa para uvas de mesa en Israel. Igual la misma información en una segunda etapa aquí ya en la formación de racimo, recomienda un Polyfit y nos da incluso la cantidad que ocupamos en toda una parcela entera, ¿no? También se han desarrollado programas a través de Nutrinet en uvas de mesa en China. Aquí ellos lo han dividido por meses, por decir en una etapa 3 en el mes de junio, la aplicación de Polyfit triple 19 y los kilogramos que se ocupa por parcela, ¿no? En este mes en específico para alcanzar esta demanda de nutrientes, ¿no? En Israel, un programa también pero ahora para uvas de vino. Igual podemos ver la misma información por etapas en cada una de las etapas y la cantidad del producto indicado. Ahora en Italia hay programas de nutrigación que han hecho muy específicamente ellos y de manera muy exitosa, en donde prácticamente nos resumen a los siguientes elementos. El nitrógeno, el mayor pico es en la prefloración o donde lo ocupamos de mayor manera, en la prefloración. Después hay que haber una reducción desde las bayas hasta el embero y posteriormente aplicarlo en post cosecha. El fósforo, hay un aumento en la brotación y al final de la brotación. Luego se reduce en embero y posteriormente aplicamos en post cosecha otra vez. El potasio igual, su máximo es después de la floración y en el agrandamiento de bayas y en el agrandamiento de racimos, sabemos, y también en la post cosecha. Y el magnesio, su máximo es en la floración, la máxima demanda de este elemento. Como nutrición foliar, pues también es algo de lo que debemos de contemplar para dar ese enfoque de 360 a nuestra nutrición, pero las preguntas que nos hacemos siempre es ¿por qué hacerla y cuándo, no? La fertilización foliar sabemos por qué hay que hacerla, ¿no? Es una fertilización complementaria que nos da un alto valor agregado. Es una fertilización que nos corrige, lo podemos usar como una nutrición correctiva a las deficiencias que podemos observar. ¿Cuándo? Pues cuando queremos darle un impulso a ese crecimiento, ¿no? En este caso, impulso al crecimiento de las bayas,
aumentar tamaño, dar mejor color, un mejor rendimiento, etc. También se usan en trabajos especiales, le llamamos, como en la ruptura de la dormancia de los viñedos para que empiece la brotación y empiece el ciclo. La inducción floral en mango y algunas aplicaciones en post cosecha para estimular el crecimiento en el siguiente ciclo. Algunos de los programas de nutrición foliar en Israel con diferentes productos, Polyfit triple 21, Polyfit 4-15-37, Haifa Bonus y Haifa Mag. Todos en, bueno, no todos, ¿no? Algunos concentración de 0.5 a 1, otros de 2, Haifa Bonus de 2 a 3, etcétera, ¿no? En España, para uva de mesa y para uva de vino, se ha desarrollado aplicaciones también foliares que van de concentraciones de 2 a 4 de esta fórmula de 12-5-40. También hay otras que se han usado, 8-5-40, 14-7-28, 15-5-30, ¿no? Pero por lo general esta es la que más mejores resultados ha dado. Y es la actualmente que le llamamos la aplicación foliar con Haifa Bonus, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Haifa Bonus? Es que contiene un coadyuvante especial, mejora la adherencia en la superficie de la hoja, mejora la absorción de los nutrientes que contiene el producto y hay un efecto de acción prolongada. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen, por decir, este es sin surfactante o sin coadyuvante. Es un producto que no contiene, vean cómo cae la gota por encima de la hoja, y con un producto como Haifa Bonus se rompe esa tensión superficial, hay una mejor adherencia a la hoja, mayor superficie de cobertura y pues hay una mejor absorción del producto, ¿no? Y con un efecto de acción prolongada. Algunos trabajos en España también con Haifa Bonus al 2 y 3% se han logrado cosechas más tempranas. Vean aquí en esta gráfica como Haifa Bonus al 2 y 3% han logrado mayores rendimientos y en etapas más tempranas. Aquí fue 3 fechas por decirlo, de muestreo, de cosecha. Y esto pues es beneficioso para el productor, ya que puede, en muchos casos, se quiere salir primero al mercado por un tema de precio, ¿no? Obtener mejor precio. Entonces logramos una cosecha más temprana y podemos alcanzar un mejor precio en el mercado. También este es otro ejemplo para uvas Crimson sin semilla, seedless. En la región de Murcia tienen un problema ellos de que no alcanza el color rojo deseado. Entonces, con la aplicación de Haifa Bonus al 3%, vean cómo se incrementó o hubo una mejora hasta 10% en color en primera y segunda cosecha. Ahora, como conclusiones de este trabajo, pues que podemos decir que Haifa Bonus al 2 y 3% provocaron una maduración temprana, como lo vimos en la vid. Haifa Bonus al 3 y incrementó la producción total y mejoró el color de la baya. Haifa Bonus al 4%, el peso del racimo. Y bueno, por lo general hay una recomendación aquí que Haifa Bonus al 3 y 4% debe ser aplicado en el racimo o en el fruto cuando esté en tamaño guisante, que decimos, y una aplicación al 2% antes del cambio de color, poco antes del embero, para tener así mejores resultados sin dañar la piel de las bayas. Aplicaciones foliares en Italia en viñedos con riego siempre son importantes. Aquí es un esquema de aplicación foliar, independientemente de las aplicaciones que se hagan durante la fertilización, siempre es importante mantener esas aplicaciones foliares. Se puede realizar a la misma dosis o en diferentes dosis, dependiendo de las deficiencias específicas, o si queremos lograr un diferente vigor, un diferente tamaño, un diferente color, etcétera, ¿no? En viñedos sin riego también no excluye la aplicación foliar y debe de mantenerse igual, ya que es complementaria a la fertilización del suelo. Entonces hay que contemplarla también, ¿no? En viñedos donde tampoco tengan riego. Algunas de las aplicaciones foliares en uvas en Italia, pues ha sido la aplicación de Polyfit 14-15-27, Haifa Steam para soportar o apoyar a los viñedos en condiciones de estrés, y micros pues para prevenir y corregir deficiencias durante la temporada. Ahora, para cerrar un poco con el tema,
Y el último tópico sería la aplicación de bioestimulantes o la línea de Haifa Steam en la producción de uvas de mesa. Pero para esto es importante hablar un poco sobre los cambios climáticos. En esta gráfica vemos, en base al Observatorio de la Tierra, cómo se ha incrementado la temperatura en los últimos 40 años, ¿no? Esta temperatura es causada por muchas razones, pero una razón importante es la desequilibrada fertilización o los gases invernaderos que provocamos con la fertilización, por decir en el caso del nitrógeno, la volatilización en forma de óxido nítrico, en forma de amonio. Entonces, esto a su vez nos ha ocasionado lo que llamamos el calentamiento global o el calentamiento general de la temperatura, una frecuencia mayor de eventos extremos, lugares en donde había sequía, hay sequías más prolongadas o lugares donde hay lluvias más torrenciales. Entonces, todo esto cambia la producción de cultivos. Hay un agotamiento de los recursos hídricos. Las aguas que utilizamos para riego se vuelven de peor calidad. Entonces, nos obliga a traer productos que nos ayuden a tolerar estos estreses que en los cultivos amenazan, ¿no? Entonces, este cambio climático afecta la producción. Es un estrés abiótico que pues amenaza, como mencionábamos, los rendimientos y la rentabilidad de los cultivos en todo el mundo. Dentro de la línea de bioestimulantes Haifa Steam, hemos encontrado que hay compuestos activos y nutrientes que nos ayudan a los productores a tener cultivos más resilientes, que toleren mejor los estreses, que salgan adelante. Dentro de estos productos hay productos para la nutrigación y hay productos para aplicación foliar. Estos a su vez o en combinación hace que tengamos una mejor fertilidad del suelo, hay una mejor resiliencia de los cultivos a estreses, mayor tolerancia, una mayor eficacia de productos químicos y disponibilidad de nutrientes. Si los combinamos con otros productos, vamos a tener una mayor asimilación y disponibilidad de nutrientes. Haifa Steam Vital en viñedos se ha visto que mejora la longitud del raquis. El raquis, recordando un poco que es el esqueleto del racimo, ¿no? El peso del racimo, el número de bayas por racimo, la producción y un mayor almacenamiento o vida de anaquel en las uvas de mesa. Haifa Force nos ha ayudado a mejorar rendimiento, tamaño de baya, uniformidad, recuperación al estrés y no cambia rasgos organolépticos, no mantiene los mismos parámetros de calidad. Algunos de los experimentos que se han realizado recientemente en Italia en este año es dentro de un programa de aplicación foliar que incluye Haifa Steam Force y Haifa Steam Vital con un programa de nutrigación incluyendo Haifa Steam Húmica y Haifa Steam Vigor. Entonces, en diferentes estados fenológicos que van desde la brotación, como mencionábamos, otra aplicación en crecimiento de bayas y aplicaciones en la post cosecha. ¿Qué se ha visto? Los resultados es que en cuanto a pH, hay una ligera reducción en pH, logramos una mayor acidez, que eso es bueno en el caso del vino. Hay un mayor incremento en el contenido de antocianinas. Veamos, la línea verde es el tratamiento Haifa. Mayor antocianinas. ¿Qué quiere decir esto? Las antocianinas son los pigmentos del fruto de la uva que dan ese color característico. Entonces tenemos mayor antocianinas, tenemos un mejor color en nuestros racimos. Hay mayor contenido de polifenoles, también importante los polifenoles en la producción o en la elaboración del vino, ¿no? Le da esas características al vino. Además de pues, que alto contenido en polifenoles para los que consumimos estos tipos de antioxidantes, pues nos ayudan, ¿no? a reducir este desgaste celular que tenemos ya hablando de nuestras células, ¿no? Y veamos, por lo general, pues entonces, chicas, ¿qué buscamos en la producción de vino? Y bien, integrando esta charla ya para concluir, terminando, solo ya resumiendo las soluciones integradas que mencionamos a lo largo de la charla de esta presentación y lo que pues tenemos para llevar a casa, ¿no?
que Haifa ofrece una amplia gama de productos para la vid y que son productos adecuados para diferentes formas de aplicación. Buscar siempre productos de alta calidad con bajo contenido en niveles de sodio y cloruro, por los problemas que ya vimos de salinidad. Y bueno, hay una experiencia y presencia global, que es lo que nos permite traer y llevar esas experiencias exitosas a diferentes lugares para pues lograr eso mismo en otras partes, ¿no? Y como recomendación, pues contactar a su proveedor local de Haifa y solicitar la mejor solución para cada uno de ustedes. Y bueno, prácticamente estamos al final de la charla. No queda más que agradecerles. Gracias. Y bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Ok, Juan, ¿me escucha? Sí, Odette. Bueno, aquí hay algunas preguntas, ya estamos muy tarde. Primera pregunta sobre Multicote Agri. Aquí se preguntan dónde pueden conseguir la mezcla, dónde existe Multicote Agri, dónde lo consigo. Bueno, en cada uno de los proveedores o mezcladores locales pueden preguntar por las diferentes soluciones en Multicote. Hay algunos países donde se tiene distribuidores y ya existen algunas fórmulas locales, ¿no? Entonces, preguntar directamente al técnico de Haifa de la región o al proveedor local o al distribuidor de Haifa en esa región. Otra pregunta aquí, preguntan si viene en el Nutrinet recomendaciones con Multicote, en el Nutrinet. Sí. No, Nutrinet está diseñado solamente para programas de nutrigación, meramente nutrigación, pero bueno, voy a adelantar un poquito aquí, ya viene pronto una plataforma que sí sea para recomendaciones de Multicote, quizás estamos por llamarle Multimatch, y bueno, viene pronto, esa sí estará para pura recomendación de Multicote. Nutrinet es solo nutrigación. Y una pregunta más sobre Nutrinet, si viene programa foliar en el Nutrinet. No, tampoco. Como mencionaba, es nutrigación. Para el caso de programas foliares también tenemos la otra plataforma que es Folimatch. También ustedes la pueden descargar de manera gratis en su store del teléfono. Se llama Folimatch y ahí sí son para recomendaciones foliares. Toma datos locales, te recomienda si debes de aplicar o no y todo lo que necesitamos saber para una aplicación exitosa foliar. Bueno, y la última pregunta, si se pueden mezclar agroquímicos con los foliares de Haifa. Nuestra experiencia nos ha dicho que sí, sin embargo, nosotros recomendamos que hagan una prueba o revisen las etiquetas de los demás productos, verificar esa compatibilidad y pueden hacer una prueba a pequeña escala antes de hacerla ya a gran escala, ¿no? La experiencia nos dice que no hemos tenido problemas, pero siempre recomendamos verificar antes. Ok, this is more or less, Joshua. Quiero agradecer todo. Con terminamos, creo, excelente. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien hecho. Gracias. Entonces, con eso creo que hemos terminado este webinar sobre la vid. Gracias a todos. Joshua, do you want to say something? Yes, Juan. Bye bye, everybody. Bye. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bye, bye. Bye bye. Gracias.